¿Qué pasa cuando el pasado que intentaste enterrar llama a la puerta, o mejor dicho, te para en un control de seguridad? Isabel creía que sus días de operaciones encubiertas habían terminado, pero un joven sargento a punto de cometer el mayor error de su carrera estaba a punto de demostrarle lo contrario. Isabel Serrano llevaba 6 años cargando con fantasmas. A sus 42 años, parecía exactamente lo que su tarjeta de visita decía que era: una contratista autónoma especializada en sistemas de comunicación. Alguien que instalaba equipos de radio para comisarías de policía y mantenía redes de datos para servicios de emergencia. Sus botas de montaña polvorientas y su ropa de civil lisa no sugerían nada más que una técnica competente que entendía su trabajo y no causaba problemas. Pero las tarjetas de visita mienten cuando la verdad lo complicaría todo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Durante 12 años, Isabel había sido algo que no aparecía en las listas de personal, ni existía en ninguna base de datos accesible, con autorizaciones de seguridad normales. Había sido operadora integrada en operaciones de apoyo del Mando de Operaciones Especiales, MOE, encargándose de las comunicaciones encubiertas, la logística de extracción y la coordinación de inteligencia sobre el terreno. Nunca fue de las que derriban puertas y salen en las portadas de las revistas o consiguen contratos para películas. En cambio, era la persona que se aseguraba de que esos operadores tuvieran la inteligencia, el equipo y los planes de extracción que los traían a todos a casa respirando. Su indicativo había sido Sombra 6, ganado por su habilidad para establecer comunicaciones seguras en lugares donde los métodos tradicionales fallaban estrepitosamente. Había coordinado operaciones de extracción a través de múltiples zonas horarias cuando todo se iba al traste. Se había asegurado de que los operadores en territorio hostil tuvieran el apoyo que necesitaban, cuando apoyo significaba la diferencia entre el éxito de la misión y las bolsas para cadáveres. Isabel había operado en Siria, Afganistán, Somalia y media docena de otros países que no se podían nombrar en un contexto oficial, no como combatiente, sino como la columna vertebral invisible que hacía posibles las operaciones de combate. Había improvisado comunicaciones por satélite usando piezas de repuesto y una buena dosis de plegarias. Había coordinado con activos locales cuya eficacia continua dependía de que la participación española permaneciera completamente invisible. Había establecido enlaces de datos encriptados que mantenían a los equipos de operaciones especiales conectados al mando cuando estar desconectado significaba la muerte. Su pericia era técnica, pero su experiencia se había forjado en situaciones donde los fallos técnicos costaban vidas. Tras unas lesiones sufridas durante una operación clasificada que oficialmente nunca ocurrió, Isabel se había retirado discretamente. Sin ruedas de prensa, sin ceremonias de medallas, sin reconocimiento oficial de un servicio que no podía ser reconocido. La transición había sido más dura que cualquier misión que hubiera completado. Las operaciones de combate tenían objetivos claros y puntos finales definidos. La vida civil era más desordenada, con expectativas sociales que parecían más complejas que coordinar operaciones especiales multinacionales. Pero había encontrado un trabajo que utilizaba sus habilidades sin requerirle llevar el peso de decisiones de vida o muerte. Instalación y mantenimiento de sistemas de comunicación para servicios de primera respuesta, asegurando que la policía
los bomberos y el personal médico pudieran coordinarse eficazmente durante las emergencias. Un trabajo similar al que había hecho para el MOE, solo que con mucho menos en juego cuando el equipo fallaba. Se había mudado al sur tras su retiro, instalándose en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, donde los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos, y las preguntas sobre empleos anteriores se consideraban de mala educación. Había establecido rutinas que la hacían parte del paisaje sin llamar la atención sobre su pasado. La mayoría de los clientes veían exactamente lo que ella quería que vieran: una técnica competente que entendía de sistemas de comunicación y no causaba problemas. Su única conexión visible con su vida anterior era la calma que emanaba de alguien que había estado en situaciones donde mantener la calma mantenía a la gente viva. El tipo de competencia serena que sugería que había manejado emergencias antes, aunque nunca mencionaba qué tipo de emergencias ni dónde. Pero las conexiones invisibles eran más profundas de lo que la gente podía observar. Las frases en clave y los protocolos que se habían grabado a fuego en su memoria durante años de operaciones, donde olvidarlos podía significar la muerte para equipos enteros. Procedimientos de emergencia que se convertían en instinto cuando el instinto era más rápido que el pensamiento consciente. Señales de reconocimiento que identificaban activos amigos en territorio hostil. Protocolos de comunicación que mantenían la seguridad operativa cuando la seguridad significaba supervivencia. Isabel llevaba esos códigos como cicatrices, invisibles para los observadores casuales, recordatorios permanentes de quién había sido cuando ser esa persona importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. La mayoría de los días ni siquiera pensaba en ellos. Simplemente se centraba en un trabajo civil que mantenía a las comunidades seguras sin requerir que nadie muriera por la misión. Pero algunas frases, una vez aprendidas, nunca se olvidan. Algunas identidades, una vez ganadas, te siguen para siempre. Y a veces, cuando la situación lo requiere, los viejos códigos todavía abren nuevas puertas. La mañana que condujo hacia la base aérea de Morón, Isabel no tenía ni idea de que su vida civil, cuidadosamente construida, estaba a punto de chocar con el mundo militar que había dejado atrás. Simplemente iba a realizar un mantenimiento rutinario en el equipo de comunicaciones que conectaba la base con los servicios de emergencia regionales, un trabajo que llevaba haciendo trimestralmente durante 2 años sin incidentes ni complicaciones. Pero hoy sería diferente. Hoy descubriría que algunas puertas nunca se cierran de verdad y que cierta autoridad nunca se desvanece por completo, sin importar cuán lejos viajes del mundo que la creó. El control de acceso en la base aérea de Morón llevaba 3 semanas operando bajo protocolos de seguridad reforzados. Informes de inteligencia recientes habían sugerido posibles amenazas a instalaciones militares en el sur de España, y los comandantes de las bases habían recibido órdenes de aumentar el escrutinio de todo el personal que entrara en instalaciones de la defensa. Procedimientos de control adicionales, protocolos de verificación mejorados, tolerancia cero para credenciales irregulares o intentos de acceso no autorizados. Al sargento Javier Romero lo habían asignado a la puerta principal hacía 2 semanas, como parte del refuerzo de seguridad que traía personal fresco a puestos donde la experiencia podría haber creado complacencia. A sus 22 años, estaba ansioso por demostrar su vigilancia y competencia profesional a los supervisores que evaluaban su rendimiento. Recién salido de la academia de la Policía Militar,
Estaba decidido a demostrar que era digno de la confianza depositada en él. La reunión informativa de la mañana había enfatizado la importancia de adherirse estrictamente a los protocolos de seguridad. No estamos solo comprobando credenciales, les había explicado el sargento primero a su equipo del control. Estamos buscando patrones que no coincidan con las expectativas normales. Cualquiera que parezca fuera de lugar, cualquiera cuya documentación no se alinee con los procedimientos estándar, cualquiera que no pueda proporcionar una verificación inmediata de su estado de autorización. Romero había tomado notas, entendiendo que su progresión profesional dependía de su capacidad para identificar y manejar situaciones de seguridad adecuadamente. Nadie quería ser el guardia que dejaba pasar a alguien que no debería haber accedido. Mejor ser excesivamente cauto que cometer un error que pudiera comprometer la seguridad de la base. Cuando el vehículo de Isabel se acercó al control, Romero notó inmediatamente que no encajaba en el perfil típico de contratista. La mayoría del personal de mantenimiento llegaba en vehículos de empresa con logotipos visibles y llevaban uniformes que identificaban a su empleador. Esta mujer conducía un coche particular, vestía ropa de civil que parecía más adecuada para hacer senderismo que para un trabajo técnico, y presentó credenciales que parecían, de alguna manera, incompletas. Señora, no veo su nombre en la lista de acceso de hoy, anunció Romero después de consultar su terminal de ordenador con una minuciosidad exagerada. Le habían entrenado para proyectar autoridad a través de la confianza profesional, para dejar claro que los procedimientos de seguridad no eran negociables. Isabel le entregó su identificación de contratista y los documentos de autorización de trabajo. Comprueba en mantenimiento de sistemas de comunicación, sugirió. A veces, esos contratos se procesan por separado del acceso general de visitantes. Romero estudió sus credenciales con el tipo de atención suspicaz que sugería que buscaba razones para denegar el acceso en lugar de facilitar un negocio legítimo. La documentación parecía legítima, pero carecía de la especificidad detallada que le habían enseñado a esperar del personal autorizado. Estos documentos de contratista no proporcionan suficiente detalle sobre el trabajo específico que está autorizada a realizar, anunció con creciente confianza. Voy a necesitar una verificación adicional antes de poder permitirle la entrada. Isabel permaneció tranquila, entendiendo que los guardias jóvenes a menudo interpretaban los protocolos de seguridad de manera más estricta de lo necesario. Sargento, llevo realizando el mantenimiento trimestral aquí durante 2 años. El equipo de comunicaciones al que doy servicio es crítico para la coordinación de emergencias entre la base y los servicios de primera respuesta regionales. Pero Romero había tomado una decisión. Las recientes instrucciones habían enfatizado la importancia de denegar el acceso a cualquiera cuyas credenciales no cumplieran con los estándares de seguridad mejorados. Mejor incomodar a un contratista legítimo que permitir un acceso no autorizado que pudiera comprometer la seguridad de la base. Señora, necesito que salga del vehículo y se someta a los procedimientos de control mejorados, ordenó, lo suficientemente alto como para que el personal cercano fuera testigo de su diligencia profesional. Isabel obedeció sin discutir, entendiendo que la resistencia escalaría una situación que podría resolverse de manera más eficiente a través de la cooperación. Salió de su coche con los movimientos pausados de alguien que ya había pasado por situaciones similares. ¿Qué pasa, señora? ¿Ha perdido el autobús turístico?, preguntó Romero con una sonrisita que sugería que pensaba que estaba siendo entretenido en lugar de profesional. Sus colegas se rieron con el tipo de confianza que proviene de la gente que cree que ha identificado un problema de seguridad y lo está manejando adecuadamente. 2 soldados flanqueaban a Romero, con las manos apoyadas en sus cinturones de equipo en una muestra de preparación que era más teatral que necesaria.
Les habían entrenado para trabajar en equipo durante situaciones de seguridad, para presentar un frente unido que desalentara la resistencia o los intentos de eludir los procedimientos adecuados. «Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda», ordenó Romero, sacando unas esposas con una eficiencia teatral. «Está detenida hasta que se verifique su estado de autorización». Isabel se giró lentamente, permitiéndoles asegurar sus manos sin resistencia ni protesta. No tenía sentido escalar una situación que se resolvería por sí misma una vez que se dieran cuenta de su error. Pero mientras el frío metal se cerraba alrededor de sus muñecas, calculó cuánto tiempo le costaría este retraso y si la inspección del equipo de comunicaciones aún podría completarse a tiempo. Las esposas le resultaban familiares de una manera que le hizo recordar otras situaciones en las que la restricción había sido parte de la seguridad operativa en lugar de un procedimiento policial. Ejercicios de entrenamiento donde ser capturado era parte del escenario. Operaciones de campo donde pasar desapercibido requería aceptar un trato que contradecía su nivel de autoridad real. Romero dio un paso atrás, satisfecho de haber manejado la situación según el procedimiento adecuado. La mujer había sido detenida sin incidentes y ahora podían llevar a cabo un proceso de verificación que confirmaría su autorización o justificaría su expulsión de las instalaciones. «Soldado, contacte con la oficina de seguridad de la base y solicite la verificación de las credenciales del contratista», ordenó Romero. «Diles que tenemos a alguien que dice tener autorización de mantenimiento y no puede proporcionar la documentación adecuada». Pero Isabel había calculado el tiempo que requeriría este proceso y se dio cuenta de que esperar la verificación burocrática retrasaría su trabajo más allá de los límites aceptables. El equipo de comunicaciones que debía revisar era parte de una red crítica que no podía permanecer fuera de línea indefinidamente. A veces, cuando la situación lo requiere, los viejos códigos todavía abren nuevas puertas. Se inclinó hacia adelante lo justo para hablar directamente al oído de Romero. Su voz, conversacional y directa, lo suficientemente alta para que los guardias cercanos oyeran claramente. «Código azul, sombra lista para enlace». El efecto fue inmediato y devastador. La expresión de confianza de Romero se desvaneció, como si alguien se la hubiera arrancado físicamente de la cara. Su mano se congeló en el aire, todavía sosteniendo la llave de las esposas que se preparaba para asegurar. La sonrisita casual que había sido su seña de identidad durante todo el encuentro desapareció tan completamente que parecía una persona totalmente diferente. Porque esas palabras no eran jerga militar al azar ni algo que Isabel hubiera aprendido en las películas. Eran una frase en clave operativa, específica, utilizada por los especialistas en comunicaciones del MOE para identificarse ante el personal de apoyo durante operaciones clasificadas. Una frase que no estaba escrita en ningún manual o documento de entrenamiento porque era información compartimentada, conocida solo por personas que habían trabajado directamente con unidades de operaciones especiales de primer nivel. «Joder», susurró el otro soldado, mirando a Isabel como si acabara de hablar en un idioma que reconocía pero no entendía. Acaba de usar un código de identificación del MOE. Las manos de Romero temblaban mientras buscaba a tientas la llave de las esposas. Su compostura profesional, completamente abandonada, reemplazada por el tipo de respeto nervioso que surge al darte cuenta de que acabas de detener a alguien cuyas credenciales superan tu autoridad en varias categorías. El joven sargento, confiado que había estado tan seguro de su juicio profesional, de repente
Parecía un niño, al que habían pillado jugando con un equipo que no entendía. Señora, debe haber habido algún tipo de malentendido con su documentación, logró decir, retrocediendo como si ella fuera radiactiva. Debería haber verificado a través de los canales adecuados antes de tomar cualquier medida. Isabel se frotó las muñecas donde habían estado las esposas, no por dolor, sino por costumbre. El metal había estado frío contra su piel, familiar de una manera que le recordaba ejercicios de entrenamiento y procedimientos operativos que parecían de otra vida. No hay malentendidos, sargento, respondió con calma. Solo una diferencia en los niveles de acceso a la información. El otro soldado estaba congelado junto a la garita, con la radio a medio camino de su boca, sin saber si debía pedir refuerzos o fingir que todo el incidente nunca había ocurrido. Los protocolos de seguridad que había memorizado durante el entrenamiento no incluían procedimientos para manejar a contratistas que poseían códigos de identificación clasificados que excedían su autorización de seguridad. Romero intentó recuperar una apariencia de compostura profesional, pero su voz se quebró cuando habló. Señora, sus credenciales de contratista no muestran ninguna indicación de un historial en operaciones especiales. La documentación que tenemos no refleja. Sargento, interrumpió Isabel suavemente. La documentación a la que tiene acceso refleja exactamente lo que se supone que debe reflejar. Si necesita verificar mi estado de autorización, contacte con el capitán Soler en la oficina de seguridad de la base. Él podrá confirmar mi programa de mantenimiento a través de los canales apropiados. La mención del nombre del capitán Soler provocó otra ola de reconocimiento en el equipo del control. Soler era el oficial a cargo de la seguridad de la base, alguien cuya aprobación era necesaria para acceder a instalaciones sensibles. El hecho de que esta mujer supiera su nombre y hablara de él con familiaridad casual sugería conexiones que iban mucho más allá de las relaciones rutinarias con contratistas. Romero se dio cuenta de que su intento de demostrar vigilancia profesional se había convertido en un error que podría costarle la carrera. Detener a alguien con un aparente historial en operaciones especiales basándose en procedimientos de verificación inadecuados era exactamente el tipo de error que acababa comprometedoras carreras militares antes de que realmente comenzaran. Señora, quiero disculparme por la confusión, dijo, su voz ahora con el tono respetuoso que debería haber usado desde el principio. Su documentación debería haber sido verificada a través de los canales adecuados antes de tomar cualquier medida. Isabel apreció la disculpa, pero estaba más preocupada por el tiempo que este incidente le había costado. El equipo de comunicaciones que debía revisar operaba con programas de mantenimiento estrictos, que no podían retrasarse sin afectar las capacidades de respuesta a emergencias. Sargento, estaba siguiendo los procedimientos tal como los entendía, respondió. Eso es exactamente lo que debe hacer cuando se encuentra con situaciones desconocidas. Lo importante es que hoy ha aprendido algo sobre los protocolos de verificación. Romero asintió agradecido, entendiendo que se le estaba ofreciendo una oportunidad de aprendizaje en lugar de enfrentarse a una acción disciplinaria por su error. La mujer podría haber exigido hablar con su supervisor, podría haber presentado una queja que habría resultado en una investigación formal de su conducta. En cambio, estaba tratando el incidente como un ejercicio de entrenamiento que le ayudaría a manejar situaciones similares de manera más efectiva en el futuro. Señora, si necesita alguna ayuda durante su visita a la base, no dude en contactar directamente con la oficina de seguridad, ofreció, procesando sus credenciales de contratista con la cuidadosa atención al detalle que debería haber usado desde el principio. Isabel aceptó su documentación y se preparó para continuar hacia la instalación de comunicaciones donde estaba programado su trabajo de mantenimiento.
Pero mientras caminaba de regreso a su vehículo, notó que la noticia del incidente ya se estaba extendiendo a través de canales informales entre el personal del control de acceso. Un soldado hablaba en voz baja por su radio, probablemente notificando a la seguridad de la base que alguien con credenciales de operaciones especiales había sido detenido temporalmente debido a procedimientos de verificación inadecuados. Otro estudiaba su manual de entrenamiento, buscando orientación sobre cómo manejar a contratistas cuyos historiales excedían las expectativas normales. Romero permaneció junto a la garita, observando a Isabel conducir hacia el interior de la base con el tipo de atención reflexiva que sugería que estaba reconsiderando todo lo que creía saber sobre procedimientos de seguridad y suposiciones profesionales. El incidente había durado menos de 10 minutos, pero había cambiado la dinámica de toda la operación del control. Los guardias que habían confiado en su capacidad para identificar la autoridad legítima basándose en la apariencia y la documentación, ahora entendían que las verdaderas credenciales no siempre son visibles para quienes no saben qué buscar. Isabel se dirigió a la instalación de comunicaciones, dejando atrás a un equipo de control que había aprendido algo valioso sobre la complejidad de sus responsabilidades. La frase en clave que la había identificado como Sombra 6 nunca aparecería en ningún informe oficial, pero la lección sobre los procedimientos de verificación y la cortesía profesional influiría en cómo estos jóvenes guardias abordarían su trabajo durante el resto de sus carreras. Cierta autoridad no necesita ser ruidosa, porque se ha ganado a través de un servicio que no se puede discutir públicamente. Ciertas credenciales trascienden la documentación normal porque han sido probadas bajo condiciones que demuestran su autenticidad más allá de toda duda. Y a veces, cuando la situación lo requiere, los viejos códigos todavía abren nuevas puertas que han estado esperando para reconocer a las personas que se ganaron el derecho a pronunciarlos. El capitán Diego Soler recibió la llamada desde el control de acceso principal 30 minutos después de que Isabel hubiera pasado por seguridad. El informe fue breve pero preocupante. Una contratista con un aparente historial en operaciones especiales había sido detenida debido a procedimientos de verificación inadecuados y luego liberada después de usar un código de identificación clasificado del MOE. Soler llevaba 3 años a cargo de la seguridad de la base, tiempo suficiente para entender que incidentes como este creaban efectos expansivos que se extendían mucho más allá de la situación inmediata. Cuando el personal de seguridad maltrataba a contratistas con antecedentes militares, se reflejaba negativamente en la profesionalidad de la base y podía dañar las relaciones con las agencias civiles que dependían de la cooperación militar. Pero este incidente era diferente. La contratista no solo se había quejado de ser detenida o había exigido hablar con los supervisores. Había usado una frase en clave operativa que la identificaba como alguien con un historial especializado que excedía las credenciales normales de contratista. Alguien que había trabajado directamente con unidades de operaciones especiales de primer nivel en roles que no aparecían en los registros de personal estándar. Soler caminó hasta el control de acceso principal para realizar su propia evaluación de lo ocurrido. Encontró al sargento Romero de pie junto a la garita, estudiando su terminal de ordenador con el tipo de concentración intensa que sugería que intentaba comprender cómo un control de seguridad rutinario se había convertido en un posible incidente diplomático. «Sargento, explíqueme paso a paso lo que ha pasado», ordenó Soler. Su tono era profesional, pero no acusatorio. Había aprendido que los incidentes de seguridad
se investigan mejor a través de la comprensión que de la culpa, especialmente cuando hay personal joven involucrado. Romero explicó la secuencia de eventos con doloroso detalle, reconociendo que había tomado decisiones de aplicación de la ley, basándose en información incompleta en lugar de realizar los procedimientos de verificación adecuados. Mi capitán. Sus credenciales de contratista no coincidían con nuestra lista de acceso estándar y no pudo proporcionar documentación adicional cuando se la solicité. Seguí el protocolo para intentos de acceso no autorizados. ¿Verificó sus credenciales a través de los canales adecuados antes de detenerla? Preguntó Soler, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Romero. No, mi capitán. Hice suposiciones sobre su estado de autorización basándome en la documentación que presentó. Soler asintió, entendiendo que esta era una oportunidad de formación en lugar de una situación disciplinaria. Y cuando usó la frase de identificación del MOE, ¿cuál fue su respuesta? Mi capitán. La liberé de inmediato y le permití el acceso a la instalación porque reconocí la importancia de esa frase en clave en particular. Todo el que ha trabajado cerca de operaciones especiales sabe que la frase indica niveles de clasificación que exceden las credenciales normales de contratista. Sargento, esa frase de identificación no es utilizada por el personal actual, explicó Soler con la paciencia de alguien que enseña habilidades de supervivencia a personas que necesitan entender la complejidad de sus responsabilidades. Es un código heredado de operaciones que terminaron hace años. Alguien que lo usa correctamente tiene un historial que va mucho más allá de la experiencia normal de un contratista. Hizo una pausa, dejando que esa información calara antes de continuar. En el futuro, cuando se encuentre con credenciales que no coincidan con los patrones estándar, verificará a través de los canales apropiados antes de tomar medidas. No detiene primero y pregunta después. Romero absorbió la lección con el tipo de atención seria que sugería que entendía las implicaciones profesionales de su error. Mi capitán, ¿cómo reconozco la autoridad legítima cuando no se parece a lo que espero que se parezca? Esa es exactamente la pregunta correcta, respondió Soler. La autoridad real a menudo aparece en formas que no coinciden con los ejemplos de los libros de texto. Algunas de las personas más importantes que visitan esta base parecen civiles comunes, porque su trabajo requiere que se mezclen en lugar de destacar. Soler pasó la siguiente hora realizando entrevistas informales con el equipo del control de acceso, entendiendo que el incidente había creado incertidumbre sobre los procedimientos de seguridad que debían abordarse antes de que afectara a su rendimiento. Descubrió que el reciente énfasis en los protocolos de seguridad reforzados había creado un ambiente donde los guardias estaban más enfocados en denegar el acceso que en facilitar los negocios legítimos. La contratación militar involucra a personas con diversos antecedentes, explicó durante una sesión de entrenamiento improvisada. Algunos contratistas tienen experiencia especializada que no se refleja en la documentación estándar. Cuando se encuentren con credenciales desconocidas, verifiquen en lugar de asumir. El equipo del control aprendió que la cortesía profesional hacía el trabajo de todos más fácil y eficiente, al tiempo que reducía el riesgo de errores embarazosos, que el respeto era algo que se ofrecía de forma proactiva en lugar de algo que se retenía hasta que la gente demostrara que se lo merecía. Soler contactó con el gerente de la instalación de comunicaciones para asegurarse de que el trabajo de mantenimiento de Isabel no había sido interrumpido por el incidente de seguridad. Se enteró de que había completado la inspección de su equipo sin mencionar el encuentro en el control, realizando su trabajo con la misma competencia profesional que había demostrado en visitas anteriores.
El informe del incidente que Soler presentó fue deliberadamente breve, centrándose en las oportunidades de formación en lugar de en la acción disciplinaria. Entendía que crear un entorno en el que los guardias jóvenes tuvieran miedo de tomar decisiones de seguridad sería más peligroso que aceptar errores ocasionales como parte del proceso de aprendizaje. Pero también envió un mensaje a través de canales informales a los supervisores de seguridad de otras instalaciones, compartiendo orientación práctica sobre cómo reconocer la autoridad legítima, incluso cuando aparecía en formas inesperadas. La contratación militar involucraba a personas con antecedentes que trascendían la documentación normal, y el personal de seguridad necesitaba entender la complejidad de sus responsabilidades. El control de acceso desarrolló una reputación de procesamiento minucioso pero respetuoso que lo convirtió en un punto de entrada preferido para contratistas y oficiales visitantes. La gente apreciaba ser tratada como profesionales en lugar de posibles amenazas a la seguridad, y la noticia se extendió a través de redes informales sobre el compromiso de la base con la cortesía profesional. Romero se convirtió en una especie de ejemplo para el nuevo personal de la policía militar, no como alguien que había cometido un grave error, sino como alguien que había aprendido valiosas lecciones sobre los procedimientos de verificación y las suposiciones profesionales. Su experiencia se compartió durante las sesiones de entrenamiento como guía sobre cómo reconocer la diferencia entre seguir el procedimiento y hacer suposiciones. A veces, los visitantes más importantes son los que parecen menos impresionantes, explicarían los supervisores durante las sesiones de orientación. La autoridad real no necesita anunciarse porque se ha ganado a través de un servicio que no se puede discutir públicamente. Los nuevos guardias aprendieron que algunos contratistas llevaban credenciales y experiencia que excedían las expectativas normales, que la autoridad venía en muchas formas, algunas de las cuales operaban más allá de la visibilidad normal. Un conocimiento que se desarrollaba a través de la experiencia en lugar de la instrucción en el aula. Un conocimiento que se ganaba a través del encuentro directo con situaciones que desafiaban las nociones preconcebidas. El incidente se había convertido en memoria institucional que influyó en cómo toda una generación de personal de seguridad abordaba su trabajo. Un entendimiento de que algunos visitantes llevaban historiales que trascendían la documentación normal, que las verdaderas credenciales no siempre eran visibles para quienes no sabían qué buscar. Isabel continuó con su trabajo de mantenimiento de sistemas de comunicación por toda la región, aportando su experiencia sin buscar reconocimiento ni explicaciones de cómo había adquirido conocimientos tan especializados. Las frases en clave que había aprendido durante 12 años de apoyo a operaciones especiales permanecían guardadas en su memoria, disponibles cuando fuera necesario, pero por lo demás, invisibles para las personas que no necesitaban saber sobre ellas. 3 meses después del incidente del control, Isabel recibió una llamada que pondría a prueba si la memoria institucional realmente se había arraigado o si las lecciones aprendidas por un equipo de seguridad permanecerían aisladas en la base aérea de Morón. La llamada provenía de Elena Navarro, subdirectora de Protección Civil de la región. Isabel, tenemos una situación desarrollándose en el cuartel de Rabasa en Alicante, explicó Elena. Su principal sistema de comunicaciones se cayó durante la tormenta de anoche y están operando con sistemas de respaldo que no son adecuados para coordinar con los servicios de emergencia civiles. Necesitamos a alguien con tu experiencia para volver a poner sus sistemas en línea antes de que el tiempo empeore. El cuartel de Rabasa
Era una instalación de la Guardia Civil que Isabel nunca había visitado, pero conocía su reputación. Protocolos de seguridad recientemente actualizados, procedimientos de acceso estrictos y una estructura de mando que no se arriesgaba con posibles amenazas a los activos militares. El tipo de instalación donde el personal de seguridad estaba entrenado para ser desconfiado primero y complaciente después. Elena, ¿has coordinado con la seguridad de la base el acceso de contratistas? Preguntó Isabel, recordando cómo los protocolos de seguridad reforzados podían crear complicaciones para las visitas de mantenimiento rutinarias. Está todo arreglado, respondió Elena. He hablado con el comandante Ruiz, el oficial de seguridad de la base. Te espera esta tarde y tiene instrucciones de facilitar tu acceso a la instalación de comunicaciones. Isabel recogió su equipo y se preparó para lo que esperaba que fuera una visita de mantenimiento rutinaria. Pero mientras conducía hacia Alicante, no podía quitarse la sensación de que el entorno de seguridad reforzado podría crear complicaciones similares a las que había experimentado en Morón. La aproximación al cuartel de Rabasa era diferente a la de otras instalaciones militares que había visitado. Múltiples controles, más guardias y procedimientos de seguridad que parecían diseñados para disuadir a los visitantes ocasionales en lugar de facilitar los negocios legítimos. El tipo de ambiente donde el personal joven estaba entrenado para ver a todos como una amenaza potencial hasta que se demostrara lo contrario. Cuando Isabel llegó a la puerta principal, notó de inmediato que el equipo de seguridad era más veterano y experimentado que el guardia que había encontrado en Morón. El sargento primero, Carlos Vega, llevaba 2 años a cargo de la seguridad de la base, y su equipo estaba formado por personal que había trabajado junto el tiempo suficiente como para desarrollar procedimientos eficientes para manejar las solicitudes de acceso rutinarias. Señora, la tengo en la lista de acceso para mantenimiento de sistemas de comunicación, anunció Vega después de revisar sus credenciales. El comandante Ruiz dejó instrucciones específicas para facilitar su acceso a la instalación. Isabel apreció la cortesía profesional, pero notó que Vega estudiaba sus credenciales con más atención de la que parecía necesaria para una visita de mantenimiento rutinaria. El tipo de examen cuidadoso que sugería que buscaba información que podría no ser inmediatamente obvia en la documentación estándar. Señora, tengo que preguntar, dijo Vega, su tono respetuoso pero curioso. ¿Es usted la misma Isabel Serrano que estuvo involucrada en un incidente en la base aérea de Morón hace unos meses? La pregunta sorprendió a Isabel, aunque se dio cuenta de que la información sobre incidentes de seguridad probablemente viajaba a través de redes informales entre el personal de la policía militar. Discusiones profesionales que ayudaban a los supervisores de seguridad a entender la complejidad de sus responsabilidades y a evitar situaciones similares. Realicé un trabajo de mantenimiento en la base aérea de Morón, respondió con cuidado. Hubo cierta confusión sobre los procedimientos de acceso, pero todo se resolvió adecuadamente. Vega asintió, entendiendo que su respuesta era profesionalmente diplomática en lugar de completamente informativa. Señora, recibí algunas orientaciones del capitán Soler sobre cómo reconocer a contratistas con historiales especializados. Mencionó que algunos miembros del personal de mantenimiento tienen una experiencia que no se refleja en la documentación estándar. Isabel se dio cuenta de que la memoria institucional del incidente de Morón se había extendido más allá de esa única instalación. Los supervisores de seguridad estaban compartiendo orientación práctica sobre la cortesía profesional y los procedimientos de verificación, ayudando a su personal a evitar el tipo de errores que podrían dañar las relaciones con las agencias civiles.
Sargento primero, aprecio su profesionalidad, respondió. La mayoría de los contratistas prefieren ser tratados como profesionales legítimos en lugar de posibles amenazas a la seguridad. Vega procesó sus credenciales con una cortesía eficiente y le proporcionó indicaciones detalladas para la instalación de comunicaciones. Pero antes de que se fuera del control, hizo un comentario que demostró cuán a fondo las lecciones de Morón habían sido absorbidas por la comunidad más amplia de la policía militar. Señora, algunos de mis hombres han oído historias sobre contratistas que tienen historiales que van más allá de la experiencia civil normal. Nos han entrenado para reconocer que la autoridad real no siempre se parece a lo que esperamos que se parezca. La instalación de comunicaciones en Rabasa era más compleja que otras instalaciones similares a las que Isabel había dado servicio, requiriendo equipo y procedimientos especializados que demostraban la importancia de la instalación para la coordinación de emergencias regional. La antena de comunicación principal había sido dañada por el viento y las sobretensiones eléctricas durante la tormenta de la noche anterior, dejando sistemas de respaldo que no podían manejar el volumen de datos requerido para coordinar con los servicios de emergencias civiles. Isabel pasó 4 horas diagnosticando el problema e implementando reparaciones que requerían exactamente el tipo de pericia técnica que desarrolló durante sus años, apoyando las comunicaciones de operaciones especiales. Un trabajo que implicaba improvisar soluciones, usar las piezas disponibles y establecer conexiones temporales que pudieran mantener las comunicaciones críticas hasta que se pudieran realizar reparaciones permanentes. Mientras trabajaba, notó que el personal de la base la trataba con el tipo de respeto profesional que sugería que entendían que era alguien con conocimientos especializados en lugar de solo otra contratista realizando un mantenimiento rutinario. La diferencia en el trato era sutil pero significativa, reflejando un entendimiento institucional de que algunos visitantes aportaban una pericia que trascendía las expectativas normales. El comandante Ruiz visitó la instalación de comunicaciones durante su trabajo, no para supervisar sus actividades, sino para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba para completar las reparaciones de manera eficiente. Señora Serrano, entiendo que ha trabajado con sistemas similares en otras instalaciones. Si necesita recursos adicionales o soporte técnico, no dude en pedirlo. Isabel apreció la cortesía profesional y se dio cuenta de que el enfoque del comandante reflejaba lecciones aprendidas de otras instalaciones sobre la importancia de facilitar en lugar de complicar las actividades legítimas de los contratistas. Comandante, debería tener sus sistemas completamente operativos en las próximas 2 horas. Las reparaciones aguantarán hasta que se puedan instalar piezas de repuesto permanentes. Cuando completó el trabajo y se preparó para abandonar el cuartel de Rabasa, Isabel notó que el procesamiento en el control de acceso fue incluso más eficiente que cuando había llegado. El sargento primero Vega había comunicado claramente a su equipo que ella era alguien que merecía cortesía profesional en lugar de un escrutinio reforzado. Señora, gracias por volver a poner en línea nuestras comunicaciones, dijo Vega mientras se preparaba para irse. El comandante Ruiz me pidió que le dijera que su trabajo es muy apreciado y que es bienvenida de nuevo en cualquier momento que las situaciones de emergencia requieran su experiencia. Isabel se alejó de Rabasa, entendiendo que la memoria institucional creada por el incidente de Morón había influido en los procedimientos de seguridad en múltiples instalaciones. Las lecciones profesionales compartidas a través de redes informales habían ayudado al personal de la policía militar a entender la complejidad de sus responsabilidades y la importancia de tratar a los contratistas con el debido respeto. El efecto red había creado un entorno en el que su pericia era reconocida y apreciada en lugar de cuestionada o desafiada.
donde la cortesía profesional se ofrecía de forma proactiva en lugar de retenerse hasta que demostrara que se la merecía. Cierta autoridad perdura porque se ha ganado a través de un servicio que trasciende la documentación normal. Ciertas credenciales son reconocidas por personas que entienden que la verdadera pericia a menudo aparece en formas que no coinciden con los ejemplos de los libros de texto. 6 meses después del incidente de Rabasa, Isabel recibió una llamada que determinaría si los cambios institucionales que había observado representaban una transformación genuina o simplemente ejemplos aislados de procedimientos de seguridad mejorados. La llamada provino de la subdirectora Elena Navarro de la Agencia Estatal de Protección Civil. Isabel, tenemos una situación compleja desarrollándose, explicó Navarro. Una dana de presión aislada en niveles altos se dirige hacia la costa de Levante y necesitamos establecer enlaces de comunicación de emergencia entre múltiples instalaciones militares y servicios de emergencia civiles. Esto va a requerir a alguien con tu pericia para coordinar entre diferentes sistemas que no fueron diseñados para trabajar juntos. La tarea era exactamente el tipo de desafío que Isabel había manejado durante sus años apoyando a operaciones especiales, múltiples agencias con diferentes protocolos de comunicación, presión de tiempo que exigía soluciones eficientes y requisitos técnicos que excedían los procedimientos de mantenimiento normales. El tipo de trabajo que requería a alguien con tanto pericia técnica como experiencia práctica en la gestión de comunicaciones durante situaciones de crisis. Elena, ¿qué instalaciones están involucradas?, preguntó Isabel, entendiendo que el alcance del proyecto determinaría los recursos y el tiempo necesarios. La base aérea de Morón, el cuartel de Rabasa y la base aérea de Los Llanos en Albacete, respondió Navarro. Además, la coordinación con la Guardia Civil, los consorcios de bomberos regionales y los servicios médicos de emergencia. Necesitamos a alguien que pueda trabajar con todas estas agencias sin empantanarse en complicaciones jurisdiccionales. Isabel reconoció el desafío de inmediato. Cada instalación tenía sus propios procedimientos de seguridad, protocolos de acceso y estructura de mando. Coordinar entre ellas requeriría a alguien que pudiera navegar por la burocracia militar, mientras mantenía el enfoque en los requisitos técnicos de establecer comunicaciones de emergencia fiables. Necesitaré cartas de autorización especiales de cada comandante de instalación, dijo Isabel. Este tipo de proyecto requiere acceso a instalaciones y equipos seguros que van más allá de los procedimientos de mantenimiento rutinarios. Navarro le aseguró que se proporcionaría la autorización necesaria, pero Isabel entendía que el papeleo por sí solo no sería suficiente. Tendría que demostrar su credibilidad ante múltiples equipos de seguridad que podrían no estar familiarizados con su historial o la memoria institucional que se había desarrollado en otras instalaciones. La primera prueba llegó en la base aérea de Los Llanos, una instalación que nunca antes había visitado. La base había implementado recientemente protocolos de seguridad reforzados después de que informes de inteligencia sugirieran posibles amenazas a la infraestructura de comunicaciones militares. El personal de seguridad había sido entrenado para ser especialmente desconfiado con los contratistas que reclamaban acceso a sistemas críticos. El comandante Ricardo Aguilar estaba a cargo de la seguridad de la base en Los Llanos, y su enfoque para el acceso de contratistas era significativamente más restrictivo que el que Isabel había experimentado en otras instalaciones. Cuando llegó a la puerta principal, notó de inmediato que el equipo de seguridad estaba realizando inspecciones detalladas de todos los vehículos y requiriendo múltiples formas de identificación de todos los que buscaban acceso a la base. Señora Serrano, tengo su carta de autorización de la Agencia de Protección Civil,
anunció Aguilar, después de revisar sus credenciales. Pero necesito verificar sus cualificaciones técnicas antes de permitir el acceso a nuestros sistemas de comunicación. Isabel presentó sus credenciales de contratista y su historial de trabajo, pero Aguilar los estudió con el tipo de atención escéptica que sugería que buscaba razones para denegar el acceso en lugar de facilitar los preparativos de emergencia. Su enfoque era profesional, pero indicaba que no había recibido el tipo de orientación sobre el reconocimiento de contratistas que había influido en los procedimientos de seguridad de otras instalaciones. Estas credenciales indican una experiencia general en sistemas de comunicación, observó Aguilar. Pero la carta de autorización solicita acceso a redes de comunicación clasificadas que requieren autorizaciones de seguridad especializadas. No veo documentación que respalde ese nivel de acceso. Isabel se dio cuenta de que se enfrentaba exactamente al tipo de obstáculo burocrático que podría retrasar los preparativos de emergencia más allá de los límites aceptables. La Dana se acercaba a la costa, y establecer enlaces de comunicación de emergencia no podía esperar a procedimientos de verificación prolongados. Comandante, los sistemas de comunicación de emergencia a los que necesito acceder son los mismos que he estado manteniendo en la base aérea de Morón y en el cuartel de Rabasa, explicó. Este es un trabajo urgente que apoya directamente la preparación para emergencias regional. Pero Aguilar había tomado su decisión basándose en una interpretación estricta de los protocolos de seguridad que no tenía en cuenta las situaciones de emergencia o la experiencia de los contratistas que excedía la documentación normal. Señora Serrano, voy a necesitar una verificación adicional de su estado de autorización de seguridad antes de poder autorizar el acceso a sistemas clasificados. Isabel entendió que los procedimientos de verificación formales podrían llevar horas o incluso días, tiempo que no se podía permitir cuando los preparativos para la Dana ya iban con retraso. También se dio cuenta de que la memoria institucional que había influido en los procedimientos de seguridad en otras instalaciones no había llegado a los llanos. A veces, cuando la situación lo requiere, los viejos códigos todavía abren nuevas puertas. Se inclinó hacia adelante y habló directamente a Aguilar. Su voz con la calma autoridad de alguien que ha coordinado comunicaciones de emergencia bajo condiciones significativamente más desafiantes. Comandante, necesito que contacte con el capitán Soler en la base aérea de Morón o con el sargento Primero Vega en el cuartel de Rabasa. Ellos pueden proporcionar la verificación de mi historial y mi estado de autorización. La expresión de Aguilar cambió ligeramente, reconociendo que ella estaba ofreciendo contactos específicos en lugar de hacer afirmaciones generales sobre sus credenciales. Señora Serrano, ¿está sugiriendo que el personal de otras instalaciones puede dar fe de su estado de autorización de seguridad? Estoy sugiriendo que pueden proporcionar información sobre mis capacidades técnicas y mi trabajo anterior que apoya las operaciones de comunicación de emergencia, respondió Isabel. Esto no se trata de autorizaciones de seguridad, se trata de poner en funcionamiento sistemas críticos antes de que una Dana toque tierra. Aguilar hizo las llamadas, hablando primero con el ahora comandante Soler y luego con el sargento Primero Vega. Isabel no podía oír las conversaciones, pero notó que el comportamiento de Aguilar cambiaba significativamente a medida que recibía información sobre su historial y la calidad de su trabajo en otras instalaciones. Señora Serrano, disculpe el retraso, dijo Aguilar después de completar sus llamadas. El comandante Soler ha proporcionado firmes recomendaciones sobre su pericia técnica y profesionalidad. El sargento Primero Vega confirmó que ha completado con éxito proyectos similares de comunicación de emergencia. Isabel apreció la cortesía profesional, pero estaba más preocupada por el tiempo perdido en los procedimientos de verificación. La Dana se acercaba a la costa
y los enlaces de comunicación de emergencia debían establecerse antes de que las condiciones meteorológicas hicieran imposible el trabajo al aire libre. Comandante, entiendo sus preocupaciones de seguridad, respondió, pero necesitamos centrarnos en poner en funcionamiento los sistemas críticos antes de que llegue la Dana. Aguilar procesó sus credenciales con una cortesía eficiente y le proporcionó indicaciones detalladas para la instalación de comunicaciones. Pero antes de que se fuera del control, hizo un comentario que demostró su comprensión de la lección que había aprendido. Señora Serrano, me doy cuenta de que las situaciones de emergencia requieren flexibilidad en nuestros procedimientos. En el futuro, me aseguraré de que mi equipo entienda que algunos contratistas aportan una experiencia que va más allá de la documentación estándar. La instalación de comunicaciones en los llanos era la más compleja con la que Isabel había trabajado, requiriendo la coordinación entre múltiples redes que habían sido diseñadas por diferentes agencias con diferentes protocolos de seguridad. El desafío técnico era exactamente el tipo de problema que había resuelto durante sus años apoyando las comunicaciones de operaciones especiales. Pasó 8 horas estableciendo enlaces de comunicación entre los llanos, Morón, Rabasa y los servicios de emergencias civiles. Un trabajo que requería no solo pericia técnica, sino experiencia práctica en la gestión de comunicaciones durante situaciones de crisis, cuando los fallos del sistema podían tener consecuencias de vida o muerte. Cuando completó el trabajo, Isabel había creado una red de comunicación que permitía a todas las agencias coordinar sus esfuerzos de respuesta a la Dana a través de conexiones seguras y fiables, que permanecerían operativas incluso si algunos sistemas resultaban dañados por la tormenta. El comandante Aguilar visitó la instalación de comunicaciones mientras ella terminaba su trabajo, no para supervisar sus actividades, sino para agradecerle su contribución a la preparación para emergencias de la base. Señora Serrano, quiero disculparme por el retraso inicial en procesar su acceso, dijo. Hoy he aprendido algo importante sobre reconocer la pericia que no siempre aparece en la documentación estándar. Isabel apreció la disculpa y entendió que Aguilar había aprendido la misma lección que había influido en los procedimientos de seguridad en otras instalaciones. La autoridad real no siempre se parecía a lo que la gente esperaba, y la cortesía profesional era más efectiva que el escrutinio excesivo. La Dana tocó tierra 18 horas después de que Isabel completara la red de comunicación de emergencia. La tormenta trajo lluvias torrenciales, inundaciones que dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas y situaciones de emergencia que pusieron a prueba todos los aspectos de las capacidades de respuesta a desastres de la región. Pero la red de comunicación que Isabel había establecido se mantuvo firme. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia en la capital de la comunidad autónoma, la subdirectora Navarro coordinó operaciones de rescate que dependían enteramente de los enlaces de comunicación que Isabel había creado. El personal militar en Morón, Rabasa y Los Llanos trabajó sin problemas con la Guardia Civil, los bomberos y los servicios médicos de emergencia para responder a las emergencias relacionadas con la Dana en toda la región. La red de comunicación funciona a la perfección, informó Navarro al director de la Agencia Estatal de Protección Civil durante el apogeo de la tormenta. Mantenemos una coordinación en tiempo real entre todas las instalaciones militares y las agencias civiles. Los tiempos de respuesta son incluso mejores de lo normal porque todos trabajan con la misma información. En la base aérea de Morón, el comandante Soler observó cómo sus sistemas de comunicación manejaban un tráfico de datos que excedía la capacidad normal en un 300%.
La red de emergencia que Isabel había establecido enrutaba las comunicaciones entre agencias automáticamente, asegurando que las solicitudes de rescate llegaran a los respondedores apropiados sin demoras ni fallos de coordinación. Nunca he visto a nuestros sistemas funcionar tan eficientemente durante una emergencia mayor, dijo Soler a su personal durante una reunión informativa. La contratista que diseñó esta red entendía exactamente lo que necesitábamos para la coordinación de crisis. El sargento primero Vega en el cuartel de Rabasa estaba igualmente impresionado con el rendimiento de la red. Sus unidades de la Guardia Civil estaban coordinando con los servicios de emergencia civiles en cientos de operaciones de rescate, utilizando enlaces de comunicación que se mantenían estables a pesar de las lluvias torrenciales y los cortes de energía generalizados. Este sistema de comunicación está manejando todo lo que le echamos encima, informó Vega a su superior. Coordinación de rescates, evacuaciones médicas, distribución de suministros, asistencia a la evacuación de civiles. Todas las agencias involucradas pueden hablar con todas las demás sin complicaciones técnicas. Pero la verdadera prueba llegó en la base aérea de Los Llanos, donde el comandante Aguilar observó cómo la red de comunicación manejaba el tipo de operaciones de emergencia complejas que típicamente creaban fallos de coordinación entre agencias militares y civiles. El sistema de la señora Serrano está gestionando el tráfico de datos de 12 agencias diferentes sin ninguna degradación en el rendimiento, dijo Aguilar a su oficial de comunicaciones. Estamos coordinando rescates con helicópteros de la Unidad Militar de Emergencias, UME, evacuaciones médicas con los sistemas hospitalarios y distribución de suministros con protección civil. Todo funciona exactamente como se supone que debe funcionar. La DANA creó exactamente el tipo de situaciones de emergencia que pusieron a prueba las capacidades de la red más allá de las especificaciones normales. Operaciones de rescate simultáneas en múltiples lugares. Evacuaciones médicas que requerían coordinación entre helicópteros militares y hospitales civiles. Esfuerzos de distribución de suministros que involucraban a las agencias estatales, logística militar y organizaciones de voluntarios locales. Isabel monitoreó el rendimiento de la red desde la oficina de su casa, observando los indicadores de tráfico de datos que mostraban que el sistema estaba manejando la crisis exactamente como ella lo había diseñado. Pero su verdadera satisfacción provino de escuchar el tráfico de radio de emergencia, que demostraba cuán eficazmente estaban trabajando juntas las diferentes agencias. La Guardia Civil, coordinando con las tripulaciones de helicópteros de la UME para rescates acuáticos, los servicios de urgencias de los hospitales comunicándose directamente con los equipos de evacuación médica militar. Los bomberos compartiendo información de recursos con los coordinadores de logística militar. El tipo de cooperación fluida que solo era posible cuando todos podían comunicarse de manera fiable con todos los demás. A todas las estaciones, aquí el centro de operaciones de emergencia. La voz de Navarro se escuchó en la red durante la máxima intensidad de la tormenta. Las operaciones de rescate actuales avanzan según lo programado gracias a la excelente coordinación entre todas las agencias participantes. Los sistemas de comunicación funcionan con la máxima eficiencia. La red manejó más de 2.000 comunicaciones de emergencia durante las primeras 24 horas de las operaciones de respuesta a la DANA. Solicitudes de rescate, coordinación de recursos, autorizaciones de evacuación médica y actualizaciones de situación que mantuvieron a todas las agencias informadas sobre las condiciones cambiantes y las prioridades operativas. Cuando la DANA finalmente se disipó,
Los informes posteriores a la acción de cada agencia participante elogiaron el rendimiento de la red de comunicación. Comandantes militares, funcionarios de protección civil y personal de primera respuesta local, todos notaron que la coordinación había sido significativamente más eficiente que durante emergencias mayores anteriores. El informe del comandante Aguilar fue particularmente detallado en su reconocimiento de la contribución de Isabel a la exitosa respuesta a la DANA. La red de comunicación de emergencia diseñada por la contratista Isabel Serrano funcionó a la perfección bajo condiciones extremas. El sistema manejó un tráfico de datos que excedió la capacidad normal en un 400%, mientras mantenía una fiabilidad que aseguró que no se perdieran ni retrasaran comunicaciones críticas. El comandante Soler incluyó un elogio similar en su informe posterior a la acción. La pericia técnica y la comprensión de los requisitos de comunicación de emergencia de la contratista Isabel Serrano contribuyeron directamente al éxito de las operaciones de respuesta a la DANA. Su trabajo permitió la coordinación entre agencias que nunca antes habían trabajado juntas de manera tan efectiva durante emergencias previas. El sargento. Primero Vega recomendó a Isabel para un reconocimiento por parte de la Dirección General de la Guardia Civil por su contribución a las exitosas operaciones de emergencia. El diseño de la red de comunicación de la señora Serrano permitió a nuestro personal coordinar con las agencias civiles de manera más eficiente de lo que jamás hemos experimentado durante operaciones de emergencia mayores. Pero el reconocimiento más significativo provino de la subdirectora Navarro, quien incluyó el trabajo de Isabel en su informe a la Agencia Estatal de Protección Civil como un ejemplo de cómo la preparación adecuada y el soporte técnico experto podrían mejorar drásticamente las capacidades de respuesta a desastres. La red de comunicación establecida por la contratista Isabel Serrano demostró que la coordinación efectiva entre agencias militares y civiles es posible cuando los sistemas técnicos son diseñados por alguien que entiende tanto los requisitos como las limitaciones de las operaciones de emergencia, escribió Navarro. La noticia del éxito en la respuesta a la DANA se extendió a través de redes informales entre el personal de seguridad militar, los funcionarios de protección civil y los contratistas civiles que trabajaban con instalaciones militares. Discusiones profesionales que reforzaron las lecciones sobre reconocer la pericia que no siempre aparecía en la documentación estándar. Isabel recibió llamadas de agencias de protección civil de otras comunidades autónomas preguntando si podría establecer redes de comunicación similares para sus regiones. Las instalaciones militares que habían oído hablar del éxito en la respuesta a la DANA solicitaron consultas sobre la actualización de sus sistemas de comunicación para manejar la coordinación de emergencias de manera más efectiva. La memoria institucional que había comenzado con un simple incidente en un control de acceso había evolucionado hacia un reconocimiento profesional que trascendía las relaciones normales con los contratistas. Un entendimiento de que algunas personas aportaban una experiencia y pericia que excedía lo que se reflejaba en la documentación estándar. El personal de seguridad en las instalaciones militares de toda la región entendió que Isabel Serrano era alguien que merecía cortesía profesional y procedimientos de acceso eficientes. No por sus credenciales de contratista, sino por su demostrada capacidad para contribuir a las operaciones militares de maneras que apoyaban el éxito de la misión. La respuesta a la DANA había demostrado que la pericia técnica, aplicada correctamente, podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la coordinación durante situaciones de crisis.
que algunos contratistas aportaban una experiencia ganada a través de un servicio que no se podía discutir públicamente, pero que se podía demostrar a través del rendimiento bajo presión. Isabel continuó con su trabajo de mantenimiento de sistemas de comunicación, pero ahora con el reconocimiento de que su pericia era valorada por agencias militares y civiles en toda la región. Las frases en clave que la habían identificado como Sombra 6 permanecían guardadas en su memoria, pero su identidad actual como alguien que podía resolver problemas técnicos complejos durante emergencias se había vuelto igualmente valiosa. 2 años después de la Dana, Isabel recibió una invitación que cerraría el círculo desde el incidente del control de acceso que había iniciado su viaje de regreso al reconocimiento. La invitación provenía del mando de la base aérea de Morón, solicitando su participación en una ceremonia en honor a los contratistas civiles que habían hecho contribuciones significativas a las operaciones militares y la seguridad regional. Señora Serrano, nos gustaría reconocer su excepcional servicio en el establecimiento de sistemas de comunicación que han mejorado nuestra capacidad para coordinar con los servicios de emergencias civiles, decía la invitación. Su pericia técnica y profesionalidad han establecido un estándar para las relaciones con los contratistas, que sirve como modelo para otras instalaciones. Isabel entendió que la ceremonia representaba más que un simple reconocimiento de su trabajo técnico. Era un reconocimiento de que su contribución a las operaciones militares trascendía las relaciones normales con los contratistas, que su pericia había influido en cómo las instalaciones militares de toda la región abordaban la preparación para emergencias y la coordinación interinstitucional. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la base con la asistencia de comandantes militares, funcionarios de protección civil y contratistas civiles de toda la región. Isabel reconoció muchas caras de las instalaciones donde había trabajado. Personas que habían aprendido a apreciar la pericia que no siempre aparecía en la documentación estándar. El comandante Soler, ahora teniente coronel, ofició como maestro de ceremonias. Sus palabras de apertura se centraron en la importancia de reconocer las contribuciones civiles al éxito de la misión militar, particularmente en áreas donde la pericia técnica podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso operativo. Hoy honramos a los contratistas cuyo trabajo ha mejorado nuestras capacidades de manera que apoya directamente nuestra misión de proteger y servir a nuestras comunidades, anunció Soler. Su pericia técnica, profesionalidad y dedicación a la excelencia representan las mejores cualidades de la cooperación cívico-militar. Cuando llamaron el nombre de Isabel, caminó hacia el podio con la misma calma compostura que había mantenido durante toda su carrera civil. Pero mientras miraba a la audiencia, notó al sargento Romero, ahora sargento primero, sentado en la primera fila con el tipo de atención respetuosa que sugería que recordaba su primer encuentro en el control de acceso. Señora Isabel Serrano, anunció el teniente coronel Soler, en reconocimiento a su excepcional pericia técnica en el diseño y mantenimiento de sistemas de comunicación que han mejorado la coordinación entre las instalaciones militares y los servicios de emergencia civiles. Su trabajo, durante las operaciones de respuesta a la Dana, contribuyó directamente al éxito de los esfuerzos de rescate y socorro que salvaron vidas y protegieron propiedades en toda la región. Isabel aceptó el reconocimiento con aprecio, por lo que representaba más allá de una simple ceremonia. La memoria institucional, que había comenzado con un malentendido en un control de acceso, había evolucionado
hacia relaciones profesionales que mejoraban la capacidad de todos para servir a sus comunidades de manera efectiva. Pero el momento que más significó para ella llegó después de la ceremonia, cuando el sargento primero Romero se le acercó con el tipo de respeto profesional que demostraba cuán a fondo había aprendido de su primer encuentro. Señora, quería agradecerle la lección que me enseñó sobre las suposiciones y los procedimientos de verificación, dijo Romero. Esa experiencia cambió la forma en que abordo mis responsabilidades y me ayudó a ser un mejor líder para mi equipo. Isabel apreció sus palabras, pero le impresionó más lo que representaban sobre su desarrollo profesional. Sargento primero aprendió exactamente lo que necesitaba aprender sobre tratar a las personas con respeto hasta que tenga una razón para hacer lo contrario. Eso le ha hecho más efectivo en su trabajo y ha ayudado a crear un entorno donde los negocios legítimos se llevan a cabo de manera eficiente. Romero asintió, entendiendo que la lección había sido sobre algo más que solo procedimientos de seguridad. Señora, he compartido esa experiencia con el personal nuevo como un ejemplo de por qué la cortesía profesional es siempre el enfoque correcto. Varios contratistas nos han dicho que nuestro procesamiento en el control es el más respetuoso que han experimentado en cualquier instalación militar. La conversación fue interrumpida por el comandante Aguilar, que había viajado desde los llanos para asistir a la ceremonia. Su presencia demostraba cómo la red de relaciones profesionales que Isabel había desarrollado se extendía por todas las instalaciones militares de la región. Señora Serrano, quería agradecerle personalmente su paciencia durante nuestro primer encuentro, dijo Aguilar. La lección que me enseñó sobre reconocer la pericia que no aparece en la documentación estándar ha influido en cómo abordamos las relaciones con los contratistas en los llanos. Isabel apreció el reconocimiento, pero estaba más interesada en lo que sugería sobre un cambio institucional duradero. Comandante, lo importante es que las instalaciones militares de toda la región ahora tienen sistemas de comunicación que pueden manejar la coordinación de emergencias de manera más efectiva. Eso beneficia a todos los que dependen de servicios de emergencia fiables. El sargento primero Vega de Rabasa se unió a la conversación, completando el grupo de líderes de seguridad que habían aprendido a reconocer su pericia a través de la experiencia directa en lugar de la revisión de la documentación. Señora, la red de comunicación que estableció para la respuesta a la DANA se ha convertido en nuestro modelo para toda la planificación de preparación para emergencias, informó Vega. Hemos utilizado diseños similares para coordinar con agencias civiles durante ejercicios de entrenamiento y emergencias menores. Los resultados han superado constantemente nuestras expectativas. La reunión representaba algo que Isabel nunca había esperado cuando se retiró del apoyo a operaciones especiales. Un legado profesional que mejoraba las capacidades militares mientras contribuía a la seguridad civil. Su pericia técnica, desarrollada originalmente para operaciones clasificadas que no podían ser reconocidas, había encontrado un nuevo propósito en un trabajo que podía ser celebrado públicamente. La subdirectora Navarro se acercó al grupo, llevando una carpeta que contenía documentación que Isabel no esperaba ver. Isabel, tengo algo para ti que creo que apreciarás, dijo Navarro, abriendo la carpeta para revelar una carta de la Unidad Militar de Emergencias, UME. La UME ha aprobado la financiación para una red de comunicación regional basada en el diseño que creaste para la respuesta a la DANA. Vamos a establecer capacidades de coordinación de emergencia permanentes en toda la costa mediterránea. La carta representaba el reconocimiento de que el enfoque técnico de Isabel para las comunicaciones de emergencia tenía aplicaciones más allá de la respuesta a crisis de un solo evento, que su comprensión de cómo las diferentes agencias necesitaban coordinarse durante las emergencias
podría mejorar la preparación para desastres a nivel nacional. El proyecto requerirá a alguien con tu pericia para supervisar la implementación técnica, continuó Navarro. La UME solicitó específicamente que actúes como la contratista principal para el diseño e instalación de la red. Isabel entendió que la oferta representaba una oportunidad para aplicar sus habilidades a una escala que beneficiaría a millones de personas que podrían enfrentarse a situaciones de emergencia en el futuro. Un trabajo que usaría todo lo que había aprendido durante sus años apoyando a operaciones especiales, aplicado a propósitos civiles que podían ser reconocidos y celebrados. Pero, lo que es más importante, representaba la culminación de un viaje que había comenzado con un simple malentendido en un control de acceso y había evolucionado hacia un reconocimiento profesional que trascendía las relaciones normales con los contratistas. La memoria institucional que había comenzado con el sargento Romero, aprendiendo sobre los procedimientos de verificación, había influido en las prácticas de seguridad en toda la región. Las instalaciones militares ahora abordaban las relaciones con los contratistas con cortesía profesional y respeto por la pericia que no siempre aparecía en la documentación estándar. El personal de seguridad entendía que algunos de los contribuyentes más valiosos parecían civiles comunes porque su trabajo requería que se mezclaran en lugar de destacar, que la autoridad real no necesitaba anunciarse porque se había ganado a través de un servicio que hablaba por sí mismo. Isabel aceptó el proyecto de la UME, entendiendo que su pericia continuaría sirviendo a las comunidades de toda la región, de maneras que honraban tanto su historial militar como su profesión civil. Las frases en clave que la habían identificado como Sombra 6 permanecerían guardadas en su memoria, pero su identidad actual, como alguien que podía resolver problemas complejos durante emergencias, se había vuelto igualmente valiosa. Al salir de la base aérea de Morón ese día, Isabel pasó por el mismo control de acceso donde había comenzado su reconocimiento. El sargento primero Romero estaba de servicio, procesando a contratistas y visitantes con la cortesía profesional que se había convertido en el estándar de la instalación. «Señora, que tenga un buen día», dijo Romero mientras procesaba sus credenciales de salida. «Gracias por todo lo que ha hecho por nuestra comunidad». Isabel apreció el sentimiento, pero entendió que el verdadero logro era el cambio institucional que beneficiaría a futuros contratistas y personal militar que trabajaran juntos para servir a sus comunidades. Cierta autoridad perdura, porque se ha ganado a través de un servicio que trasciende la documentación. Cierta pericia es reconocida por personas que entienden que las contribuciones más importantes a menudo provienen de quienes trabajan en silencio y eficazmente sin buscar reconocimiento. El incidente del control, que había comenzado con un malentendido, había evolucionado hacia relaciones profesionales que mejoraban la capacidad de todos para servir eficazmente. Un entendimiento que había sido probado bajo presión y demostrado a través del rendimiento durante emergencias reales. Isabel se alejó de la base aérea de Morón, sabiendo que su carrera civil había encontrado el mismo sentido de propósito que la había motivado durante sus años apoyando a operaciones especiales. Un trabajo que usaba su pericia para mantener a la gente segura, supieran o no de su contribución. Los fantasmas que había estado cargando durante 6 años habían encontrado la paz a través de un servicio que honraba tanto su historial militar como su profesión civil. Una autoridad que no necesitaba ser ruidosa, porque se había ganado a través de una competencia que hablaba por sí misma. Algunos códigos nunca se desvanecen porque representan valores que trascienden operaciones o asignaciones específicas. Algunas identidades te siguen para siempre
porque han sido probadas bajo condiciones que demuestran su autenticidad más allá de cualquier documentación. Y a veces, cuando la situación lo requiere, los viejos códigos todavía abren nuevas puertas que conducen a un servicio que importa más que el reconocimiento. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.